Muy buenas, yo soy Hilario, artista de personajes. De hecho, lo que es mi mundo profesional queda un poquito lejos del mundo de la moda, pero realmente estaba muy interesado en aprender a manejar este tipo de tecnología porque es algo que se está imponiendo ahora mismo en varios mundos profesionales, ¿no? En el desarrollo de personajes, que es básicamente lo que yo hago, tradicionalmente siempre se ha tenido que esculpir la ropa de una forma mucho más, bueno, no artesanal porque no se hace en la realidad, pero sí manualmente porque se ha tenido que ir haciendo con la brocha, ¿no? Y el típico pincel digital, ¿no? Que con programas como ZBrush, por ejemplo. Y Marvelous es algo que ahora mismo está siendo una innovación, está rompiendo en todos los campos. Y llevaba yo un tiempo intentando pegarme un poco con esta tecnología porque pocos artistas realmente lo tienen ahora mismo y bueno, puede ser realmente en este aspecto un poquito demandado, ¿no? En la industria está empezando a ser cada vez más demandado, incluso se están empezando a generar especializaciones, ¿no? Dentro del desarrollo de personajes, props relacionados con ropa, con indumentaria. Entonces, llevaba un tiempo buscando este tipo de formación, no la he encontrado porque es algo bastante experimental dentro de lo que cabe, y cuando me enteré de este curso me pareció bastante innovador y quería meterme en este curso para tener un primer contacto con esto. Además, el profesor Jaime Descansa lleva muchísimos años en el mundo del cine, que es algún mundo en el que yo me quiero meter ahora mismo, justamente en este tipo de temas relacionados con simulaciones de ropa y bueno, algo que me pareció súper atractivo dentro del desarrollo del curso, ¿no? Aparte he tenido la suerte de que al principio me daba un poquito de miedo, la verdad, pero he tenido la suerte de que caer en un mundo que es muy de la moda, que está muy alejado del mío, y eso me ha enseñado muchísimas cosas, no solamente por parte del profesor, por supuesto, sino de mis compañeras, que me han enseñado mucho relacionado con la moda y con el desarrollo, que es algo que, aunque no es exactamente mi mundo, pues es algo que se necesita implementar a la hora de desarrollar cualquier tipo de personaje, ya sea para videojuegos, para cine o por cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, esto es un primer contacto, ¿no? Que tengo con el software, ¿no? Un pequeño trabajo final. Y nada, quería algo que fuera un poco más que crear una especie de moda, ¿no? Algo que fuera más enfocado a lo que podía ser dar un poco de personalidad a un personaje, ya sea para videojuegos o para cine o para cualquiera de estos mundos, ¿no? Y por eso he cogido un poco este rollo, he intentado colocar la pose, ¿no? Como un poco dando la personalidad que tiene el personaje, ¿no? Que es lo que interesa para el tipo de trabajo que yo voy a desarrollar, ¿no? O el que me interesa desarrollar con esta tecnología. Este es un render dentro del programa, ¿no? De Marvelous Design. Este es el viewport, ¿no? Donde podemos ver un poco el acabado del modelo, pero con un render básico del escenario de trabajo. Y aquí puedo mostrarlo, bueno, aquí se ven las dos partes, estos son los patrones, ¿no? De trabajo, que realmente intentan emular un poco la forma tradicional, ¿no? Y bueno, voy a ponerlo específicamente, ¿no? Y con estos patrones se va recortando y se va modelando, y aquí se va generando una colocación de la ropa, ¿no? Entre un visor y otro, para al final tener este acabado. Lo enseño un poco, lo roto. Y ahora voy a mostrar algunos renders finales que tengo por aquí, sí, hechos con un programa que básicamente es un programa hermano que se llama Glob, que es de la misma casa, y los archivos de hecho son compatibles, pero lo he utilizado básicamente para el render. Algunas tomas del modelo. Mi idea era, como no quería darle protagonismo al personaje, pues entonces he puesto la posición, la toma, la sombra, para que se pierda la atención, ¿no? De lo que es el personaje, ¿no? Del rostro, de la parte de carne realmente.